Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con lo que son las placas activas, ¿sí? Como pueden apreciar, ¿no es cierto? Una placa activa eh, corresponde a placas que presentan un tornillo de expansión, ¿sí? Un tornillo de expansión. Y además, bueno, presentan otros elementos activos, ¿no es cierto? Como son los resortes, ¿sí? Que pueden apreciar, digamos, en la parte eh, interna, ¿no? Que ya lo hemos visto en la teoría, ¿no? Acá tenemos dos tipos de resortes, uno que es el lineal simple y el otro que es el corbata doble, ¿m? Pero le decimos simplemente corbata. Y después tenemos, ¿no? Un retenedor Venac, que es este, ¿no? Va a presentar un retenedor Venac que le vamos a hacer de un lado y le vamos a hacer un retenedor Adams, ¿m? Así se agarra, pone a foco, un retenedor Adams, ¿no? En el otro molar, ¿sí? Que acá lo vemos, digamos, ya visible en el molar. Y bueno, como también habrán observado, ¿no es cierto?, la presencia de un arco vestibular, ¿no? Tipo Hawley con anzas verticales a nivel de los caninos. ¿M? En eso va a consistir, ¿no es cierto?, la confección de esta placa activa. Las placas activas, bueno, yo acá les muestro algunas variedades, ¿no? Por ejemplo, acá eh, con unas escudillas retrolabiales, ¿sí? Esto sería una placa inferior, ¿sí? Una placa inferior donde además del arco, ¿no? Encontramos la presencia de estas escudillas retrolabiales para un caso clínico particular, ¿no? Y también, si ustedes pueden apreciar, en la parte interna bueno, se encuentran un par de resortes llamados cantilever dobles, ¿no? Que lo hemos visto también en la teoría. Y por supuesto, la presencia del tornillo de expansión, ¿sí? Ubicado a nivel de la línea media. Acá tenemos, digamos, ¿cierto?, un ejemplo de una placa activa inferior, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que las placas activas no son exclusivas, las placas activas no son exclusivas del maxilar superior, sino que también, ¿sí?, se indican para el maxilar inferior. Arco vestibular, ¿sí? Como ven, arriba de las escudillas retrolabiales, ¿no? Vemos el arco vestibular. Acá tenemos otra placa activa inferior, ¿no? Con el tornillo, bueno, de un diseño más simple. Tiene retenedores Adams. Creo que se ve mejor, ¿no? Retenedores Adams. Arco vestibular. Y la forma clásica, ¿no es cierto?, de herradura que presenta el acrílico, ¿no?, para el maxilar inferior. Acá tenemos una placa activa superior. Como pueden ver, ¿no es cierto?, presentan dos pares de retenedores. Los retenedores que ven más adelante, o sea, que están más hacia mesial, son los triangulares, son retenedores triangulares. A ver si se ve de acá. Retenedores triangulares. Y los que se encuentran más hacia posterior, ¿no?, son los retenedores Adams, que ya lo hemos visto en otras placas que son muy usadas, ¿no es cierto?, en ortodoncia.
Estos que se encuentran más hacia distal, ¿no? Son los retenedores Adams. Tornillo de expansión media, transversal, ¿no? Y presenta también unos resortes cantilever dobles, ¿no? Que se proyecta sobre los incisivos, sobre los 4 incisivos superiores, ¿no? Que ayuda a la alineación y corregir giroversiones, palatoversiones. Bien, vamos a ponernos a trabajar. Acá tengo el modelo donde voy a desarrollar la placa, ¿sí? Donde voy a hacer la placa. Lo primero que voy a hacer es marcar con el lápiz, voy a marcar el diseño del arco vestibular a nivel de los caninos. Voy a usar alambre de 0,8. Bien, bueno, entonces yo acá lo que marco el arco a nivel de la línea media, un poquito más hacia gingival, porque es un paciente, digamos, con una vestibulización de las piezas anterosuperiores, ¿no? Las ansa a nivel de los caninos y, bueno, después con las colitas retentivas, ¿no? Que se proyectan hacia palatino. Hay que tener en cuenta acá, ¿no es cierto?, que la línea media, ¿no? En la línea media esta placa va a estar fenestrada, digamos, va a ser cortada, va a ser cortada, digamos, en 2 partes. Por lo tanto, digamos, el alambre, ¿no? El alambre no tiene que llegar justamente a la línea media, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ningún elemento alámbrico, ¿no? Tiene que llegar a la línea media, porque después esa parte se tiene que cortar, ¿eh? Son lo que se llaman las placas, digamos, placas hendidas, ¿eh? Placas hendidas justamente se les llama placas que están cortadas a nivel de la línea media, ¿no es cierto?, en 2 partes. Bien. Agarramos alambre de 0,8. Voy a observar el volumen, si es correcto. Alambre 0,8. Bien, para hacer el arco, yo les había dicho que tenemos que sobrepasar, digamos, unos 3 milímetros más o menos de cada extremo, ¿cierto? Que quede un sobrante de unos 3 milímetros, 3 centímetros, perdón. 4 centímetros, 4 centímetros diría. 4 centímetros de cada lado, que nos sobre. Tenemos, digamos, bien esta cantidad de alambre. Entonces, en primera instancia lo que voy a hacer es amoldarlo con los dedos, como hemos hecho, digamos, en el diseño de los arcos. Esto está bueno que lo revean, ¿no? Y lo vuelvan a tener en cuenta porque es una forma interesante de trabajar, ¿sí? Primero empezar a moldarlo con los dedos. Yo acá le saco una curvatura poniendo la media caña al revés. También amoldo con la media caña de la forma. Tiene un paladar bastante estrecho, ¿no? En este caso. Bien, por ahí me queda muy sobresalida la punta. Ahí está mejor. Siempre tratando de llevar la forma del maxilar. Bien, ahí ya lo tengo, ¿sí? Si quiero le voy a marcar la línea media, como siempre les sugiero, ¿no es cierto? De por ahí, cuando encuentran la mejor posición del
del arco, ¿no? Traten de marcar con la fibra indeleble, marcan al nivel de la línea media, para así reubicar en el mismo punto, ¿no? Ya nos queda esa referencia de la línea media. Bueno, voy a marcar dónde tengo que comenzar a hacer el lanza, ¿no? El primer doblez de lanza, que sería de la mitad del canino un poquito más hacia mesial. En este caso lo marco con fibra de tinta al agua, ¿no? O sea que se borra. Lo voy a doblar con la torre 1 de la YAN, tratando de que se abra hacia afuera el alambre, ¿m? Así se separa de la mucosa. Y ahora sí, vamos a hacer con uno de los alicates que me gustan para hacer las anzas, es la angle, ¿sí? Entonces con la angle voy a hacer una anza, no tan chiquita porque es bastante largo tanto la parte dentaria, ¿no? Como el maxilar. Entonces también voy a hacer un poco más larga las anzas, las voy a hacer, ¿no? Porque justamente estos son dientes más largos, y va a ser conveniente que tenga esa disposición, ¿sí? Miro bien que todo donde doblar. Bien, y ahí ya ven que tengo hechas las dos anzas. Entonces ahora me sostengo con un poquito de Zero Utility para hacer el arco. Ahí está. Yo veo que las anzas están muy sobresalidas, ¿sí? Ven como quedó muy hacia afuera. Entonces las voy a llevar más hacia adentro. ¿Cómo hago? Sostengo el arco lo más que pueda, ¿no? Y le hago un giro, ¿no es cierto?, a las anzas para adentro, para llevarlas para adentro, porque me quedó muy separada de la mucosa, ¿sí? Si bien tiene que quedar separado, pero si es mucho también la separación, tampoco corresponde. Ahí ya estaría. Bien, en las placas activas el arco puede ir un poquitín, ¿sí? En la placa activa el arco puede ir un poquitín separado de los dientes, ¿sí? Porque después cuando se expande, ¿no es cierto?, el arco se proyecta sobre las caras vesticulares de los dientes, entonces los comprime. Voy a marcar ahora para doblar a nivel de la tronera oclusal. Ahí marqué en ambos lados, ¿no? Y lo voy a hacer, este doblez lo hago con la YAN, con el alicate YAN. La doblé para un lado. Hacemos los dos al mismo tiempo, ¿sí? Acá doblo el otro lado. Bien. Voy a que el alambre me coincida justo en la tronera, por eso este lo voy a girar un poquito para adelante. Bien, ahí me gusta, ¿eh? Y ahora lo voy a doblar. Ahora lo voy a doblar para adaptarlo hacia palatino. Lo marco con la fibra al agua, ¿no? Con la YAN nuevamente. Doblo hacia abajo, doblo hacia abajo
Y acá, ¿sí? Le voy a hacer, bueno, ya saben que las colitas retentivas pueden ser de distintas formas, ¿sí? Yo me voy a inclinar en este caso por hacerle en forma de zigzag, ¿sí? A mí me resulta práctica hacer estas colitas retentivas, ¿no? Cortamos. Acuérdense que las colitas retentivas tienen que tener un largo, ¿sí? De aproximadamente de 1 centímetro. Tiene que quedar 1 centímetro incluido en el acrílico. Bueno, ya casi lo tengo, ¿sí? Este lado ya casi está. Este queda un poco levantado, entonces lo voy a adaptar mejor. Le adapto la colita retentiva un poquito. Y esto me parece que ya lo tenemos al arco vestibular. Ya lo tenemos realizado, ¿vieron? Quedó muy lindo. Bien, fíjense que con las colitas retentivas, ¿no es cierto? No llegó para nada, ¿no? Al nivel de la línea media. Bien, voy a dar un poquito más. Las colitas retentivas les hago recordar que tiene que quedar separado de la encía o mucosa, unos 0,5 1 milímetro separado de la misma, ¿no? De la mucosa. Lo adapté mucho, este está muy. Toca con la mucosa, entonces lo separo. Bien, y una cuestión interesante, ¿no es cierto? Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que a medida que van haciendo las partes, ¿no? Lo van fijando con. Se los muestro cómo está, ¿no? A medida que van haciendo cada una de las partes alámbricas, que lo vayan fijando, con cera. Yo, por ejemplo, voy a colocarle cera rosa. Ya que me paré, les voy a mostrar, digamos, cómo quedó el arco. Ven las anzas separadas de la mucosa, ¿sí? Adaptado. El arco no necesariamente tiene que tener contacto. Generalmente cuando hacemos los arcos en las placas activas, que toquen en las partes de los dientes que están más vestibulizados, ¿sí? En el o los dientes que están en vestíbulo-versión, o sea, inclinados hacia vestibular, ahí es donde tenemos que hacer contacto con el arco, ¿sí? El resto de contacto. Las anzas que no toque la mucosa y después las colitas retentivas, ¿sí? Que queden separados, como ven, apenitas, ¿no? 0,5 milímetros de la encía. Bien adaptado el alambre, ¿no es cierto? Bien adaptado en las troneras oclusales, ¿sí? O sea, donde pasa a nivel de los dientes. Eso tiene que estar bien adaptado, cosa de no generar una gran interferencia, ¿no? O contacto prematuro del paciente. Bueno, una vez que yo lo tengo la disposición correcta, ¿no? ¿Qué hacemos? Con espátula para cera, voy a calentar acá cera rosa y voy a fijar el arco, ¿sí? A medida que van haciendo las partes alámbricas, un consejo, vayan fijándolo, que es mejor ya. ¿Qué hacemos? Le pongo un poco la parte del arco en la parte anterior, a nivel de las anzas, porque le voy a colocar a las dos, ¿no? Cera.
cera a la otra anza. Y le pongo cera acá, ¿no es cierto?, al arco. Cosa de que después el acrílico no se, cuando acrilizo, ¿no?, el acrílico no se me vaya entre... Le hago esto para que el acrílico después no se me vaya entre el alambre y los dientes, ¿sí? Y a veces después me rompe, termina rompiendo los dientes justamente porque se mete el acrílico en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cubro todo con cera y ya no evito inconvenientes. Acá se me fue un poco cera por palatino, vamos a sacárselo. Bien, vamos a continuar ahora con los retenedores. Voy a empezar con el retenedor Adams, ¿sí? El retenedor Adams es un retenedor, digamos, que se usa mucho en ortodoncia. Se hace en alambre de 0,7 milímetros, 0,7. ¿Qué hago? Por ejemplo, voy a hacer acá en el molar, ¿no? En el primer molar. Yo al molar lo divido en tercios. Lo divido en tercios y, si quiero, le puedo sacar un poquito de yeso a lo que es la encía marginal del tercio mesial. Lo gasto un poquito, y también a la encía del tercio, la encía del tercio distal también le gasto un poquito. Vamos a marcarlo en tercios, ¿sí? Lo marcamos en tercios. Y entonces a la encía del tercio mesial lo gasto un poco con alguna algo en punta, que puede ser una espátula para cera o un lecrón, como estoy haciendo yo, ¿no? Gastamos un poquito, apenitas, un poco la mucosa encía, ¿no? No mucho, porque si no, después el alambre lo va a generar isquemia, ¿sí? Va a producir isquemia en esa parte. ¿Y qué pasa? Los Adams tienen que hacer contacto, ¿no es cierto?, en lo que es el tercio mesial y en el tercio distal, ¿sí? En esos puntos es donde debería ir las que llamaban las puntas de flecha de los Adams, ¿sí?, que hacen la retención. Perdón, estoy haciendo de los dos lados, y si del otro lado va, me equivoqué, del otro lado va un Benac. Bueno, elijo cualquier lado, vamos a elegir este. Bien, corto un trozo de alambre, ¿sí?, más o menos esto, sí, hasta que sea mucho. Sí, yo creo que con 10 centímetros debería andar bien. Sí, cortan más o menos 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros de alambre de 0,7. Y donde están las marcas que dividen a los tercios, yo lo voy a marcar acá, ¿sí? Lo voy a marcar en esas marcas que dividen los tercios. Y ahí lo voy a doblar. Lo doblo con la IAM. Para un lado y para el otro. Ahí lo doblé, ¿sí? Me va a quedar así. No hay que doblarlo en 90 grados, sino en ángulos abiertos. Me quede de esta forma. Lo voy a agarrar con la punta de la universal, ¿sí? Agarro cada uno de los lados y le voy a formar la puntita esa que tiene el Adams, ¿sí? Esas puntitas que tienen que coincidir aproximadamente en... voy a hacer en los puntos que marqué, ¿sí? O sea, estaban las líneas que dividen a los tercios, y después en mesial y en distal, en la mitad del tercio mesial y en la mitad del tercio distal, hice unas marquitas que es donde yo quiero que coincidan, ¿no?, las puntas
de flechas del Adams. Lo voy a cerrar porque me quedó muy abierto. Muy bien. Voy a dar un poquito más de ángulo a la punta de flecha. Bien. Ahora el alambre, ¿sí?, me tiene que coincidir con la tronera. Con la tronera oclusal, ¿no? Porque es donde el alambre va a cruzar hacia Palatino. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es que el alambre, ¿sí?, tenga coincidencia con las troneras oclusales, ¿sí? Bien. Ahí ya coinciden, el alambre, digamos, coincide con las troneras oclusales. Voy a marcar a nivel de donde cruza hacia Palatino, ¿sí? Lo marco para doblarlo. Donde cruza hacia Palatino, ¿no? Pasando por oclusal, por supuesto. Entonces, ahí está la marca. Hago el primer doblez. Hago el otro doblez. Puedo cortar un cachito, digamos, de las puntas, así no me interfiere la adaptación. Le saco un cachito de alambre. Bien, me va quedando. Tiene que coincidir bien la tronera en las troneras oclusales. Ahora voy a marcar para doblarlo hacia abajo, hacia Palatino, ¿sí? Lo doblo con la torre 1 de la IAN, ¿sí? Lo llevo hacia abajo, lo llevo hacia abajo. Bueno, y voy a hacer una de mis retenciones preferidas, ¿no? Bueno, para el Adams siempre le hago lo mismo. Le hago, digamos, el zigzag, ¿no? El zigzag que apunte para adelante. El primer doblez, ¿no es cierto?, que apunta hacia adelante, hacia mesial. Y ya me lleva todo hacia adelante. Lleva todo. Las dos colitas retentivas me las llevas hacia adelante, ¿no? El primer doblez, entonces acuérdense, este primer doblez, que sea que me lleve el alambre para adelante y después que ya queda todo el retenedor para adelante. Bueno, acá hay que hacer algunas modificaciones. Vamos a abrir acá, está muy cerrado este ángulo. Sí, sí. La colita retentiva, esta colita retentiva toca mucho. Bien.
estoy tratando, ¿no?, que el alambre quede lo mejor adaptado por oclusal, ¿no?, que no quede muy sobresalido. Pero acá hay varias cuestiones que tener en cuenta. También, digamos, que las puntas de flechas tengan íntimo contacto con el diente. Eso también es importante. Miren que esto vamos a corregir acá. Ahí está, ¿eh? Que toque bien, la punta de flecha toque con el diente. Vieron que el Adams, ¿no?, al ser doble, tiene su pequeña complejidad, ¿no? Tampoco es tan grave, ¿no? Si queremos que quede correctamente. Bien. Esperen que se los voy a mostrar. Les muestro cómo tiene que quedar el Adams. Acá la cuestión es que las puntas de flecha del Adams, ¿no es cierto?, que tenga íntimo contacto, ¿no?, con el tercio mesial y el tercio distal del diente, ¿sí? ¿No? Esas puntitas que queden, digamos, contactando con el tercio mesial y el tercio distal. Después que quede el acrílico quede en lo posible, lo más adaptado posible en la tronera oclusal. Y las colitas retentivas que quede separado, ¿no?, de la encía o mucosa, quede separado, ¿no?, 0,5 de 0,5 a 1 milímetro, ¿no?, como ya les he dicho en reiteradas ocasiones, ¿sí?, que no toque la mucosa. Pero lo importante es que toque bien acá, ¿no es cierto?, las puntas de flechas, que tengan un buen contacto con el diente, ¿sí?, porque es la forma que va a retener. Bien. Y ahora, una vez que ya tenemos el diseño correctamente, ¿sí?, lo que vamos a hacer, como siempre les recomiendo, el tema de fijarlo con cera, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Agarro, le pongo un poco de cera, ¿no es cierto?, a la parte oclusal, ¿sí? A la parte oclusal le pongo un poco de cera. ¿Y qué pasa? Me aseguro de que las puntas de flechas, ¿no?, que lo más importante, que las puntas de flecha tengan buen contacto, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer que el retenedor actúe correctamente, que retenga, ¿no? Entonces, esto es importante, el tema del contacto, ¿no?, el contacto de las puntas de flechas del Adams, ¿no?, con el diente, fundamental. Por eso le puse solamente acá y presioné, digamos, por vestibular para que quede bien contactando. Ahora le voy a terminar de poner cera, ¿no? Y ya llevo, cubro todo con cera.
Recuerden que es mejor, digamos, porque que las partes alámbricas estén así con cera para que cuando le colocamos el acrílico, ¿no? Eh, no tengamos inconvenientes. No le pongan cera a la parte, por favor, no le pongan cera a lo que es la parte palatina, ¿sí? En ningún momento. Siempre déjenlo libre, no lo engrasen ni lo ensucien con cera, ¿no es cierto? En la parte palatina. Bien. Ahora me quedaría hacer el, el Benac, ¿sí? Pero antes del Benac voy a hacer uno de los resortes que es más rápido, ¿sí? Voy a hacer el lineal simple, porque no voy a llegar ahora para que entre en el video, pero sí voy a hacer un resorte. Voy a hacer el lineal simple, que tiene que ir lo más gingival posible, ¿sí? Lo dibujo en el modelo, ¿no? Esa forma en S que tiene el resorte. Y tiene que ir lo más gingival posible, ¿sí? Y en alguna parte donde tenga, como le había dicho ya en la teoría, ¿no? Que tenga un ancho de no menos de 4 milímetros, ¿sí? Donde no tenga menos de 4 milímetros y lo más gingival posible. Esas son las condiciones que tiene que tener donde colocar el resorte. ¿Qué agarro? Voy a cortar un trozo de alambre de 0,6. Voy a marcar el ancho de esa parte gingival de no menos de 4 milímetros donde va a actuar el resorte y lo voy a doblar, ¿sí? ¿Con qué lo voy a doblar? Lo agarro con la, puede ser con la torre 1 de la diana o puede ser la con la punta del angle, ¿eh? Ahí le di un doblez, le di otro doblez. Eso lo van a hacer en cada uno de los laterales, ¿sí? En este caso estoy haciendo en uno de los laterales. ¿Ven? Ahí le hice, digamos, la forma con los dos ángulos, con los dos dobleces, ¿no? Y ahora lo que hago es hacerle el último doblez donde va a ser la colita retentiva. Bien. Voy a cerrar esta colita retentiva, la hice de otra forma. Ven que la hice, digamos, con un doblez. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a cerrar, ¿sí? Voy a agarrar con la punta de la... Agarran la punta de la universal y vamos a cerrarle, ¿sí? Vamos a ir cerrándolo para que quede en forma de zigzag. Entonces estoy cerrando, ¿sí? Hay otro alicate que es el alicate de punta chata, ¿no? Eso también está bueno para trabajar esto. Bueno, y ahí ven la forma que tiene el resorte, ¿sí? En forma de S y en forma de zigzag. ¿Qué voy a hacer? Le voy a generar un ángulo, ¿no? Acuérdense que los resortes tienen que caer perpendicular o lo más perpendicular posible, digamos, al diente. Entonces voy a girar, digamos, generar un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo abierto entre el resorte y la colita retentiva. Y los ubico y los sostengo con un cachito de cera Utility, donde tiene que ir ubicado. Está perfecto.
Ven que se lo voy a mostrar. Cómo tiene que quedar el S. Le voy a mostrar cómo tiene que quedar el S. Ven que cae, ¿sí?, lo más perpendicular posible al diente, el resorte en sí, pero la colita retentiva no, porque la colita retentiva baja, ¿no? Para adaptarse a la mucosa, que no quede, si lo hacemos todo en el mismo plano, imagínense que la colita retentiva, ¿no es cierto?, se separaría muchísimo, ¿no?, de la mucosa, y eso nos llevaría a que tengamos que hacer una placa sumamente gruesa. Ahora, ahí, ¿no?, una cuestión importante es que el resorte toque íntimamente con el diente, ¿ven? Donde yo lo marqué, en esa parte lo más hacia gingival posible, con ese ancho necesario de 4 milímetros aproximadamente, ¿no es cierto?, que tiene que tener el diente. Ahí es donde se apoya el resorte en ese. Y ahora lo que le faltaría hacer, que se lo voy a mostrar, digamos, en el próximo video, va a ser el encajonado, ¿sí? El encajonado es llenar con cera. Voy a llenar con cera por sobre la cera utility que está ahí. Lo lleno con cera rosa, ¿sí? Con cera rosa, no con cera utility, porque la cera utility tiñe el acrílico, ¿no? Entonces, con cera rosa voy a hacerle lo que yo le digo, el encajonado. Fíjense que la colita retentiva, una cuestión importante, no se vaya a la línea media, ¿sí? Tiene que quedar, digamos, separado de la línea media. O sea, no llegar a la línea media porque ahí la placa va a ser hendida, va a ser cortada. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Bien, nos vemos en el próximo video.